En el video anterior habíamos visto el texto, lo recuerdo por las dudas, Hebreo 1, 5, 14, recomendado para poder ver lo que seguimos. Y nos remite ese texto claramente a los versículos primeros, de alguna manera podemos decir los cuales hacen de prólogo de la carta. Ya habíamos hablado del versículo 4, el cual nos hablaba de la tesis del autor en el texto que nosotros estamos trabajando, que era mostrar la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Según la carta de los Hebreos, aquel que ha hablado en estos tiempos finales, tiene un título. Ese título es el de hijo, así sin artículo, para dejar en suspenso al lector antes de decirnos quién es. El título de hijo de Dios, por ejemplo, aparece en diversos lugares del Antiguo Testamento y designa a distintos sujetos. Al pueblo de Israel, por ejemplo en Éxodo, a los israelitas, a los ángeles, a los justos, al rey de la dinastía davídica, por lo tanto luego va a hacer referencia al Mesías. Por ejemplo, en los textos que ya miramos de 2 Samuel 7:14 y Salmo 2:7, en el video anterior. El autor de Hebreo, cuando dice que Dios ha hablado por medio de un hijo, no da ningún indicio como para que el lector sepa a cuáles de estos conceptos está haciendo referencia, o si, no solo bíblico, sino alguna otra referencia extrabíblica. En realidad la descripción que viene a continuación va a mostrar que no es ninguno de ellos, sino que es alguien que los supera a todos, justamente Cristo. Y lo va a hacer por medio de dos frases redactadas de la misma forma, justamente de esta manera, con estas dos frases va a comenzar la descripción del Hijo. Hay un pronombre relativo por medio del cual se retoma el nombre del Hijo. Y entonces se nos dice, al cual lo constituyó heredero de todo, y por medio del cual hizo los siglos. Estas dos frases que aparecen en el versículo 2 del capítulo 1, Hebreos 1, 2, nos empiezan a mostrar quién es este Hijo. La identidad del título de heredero. El concepto de heredero remite a la promesa que Dios hizo a Abraham y que claramente estaría o tiene que ver con la descendencia de Abraham y la tierra que tendrán en posesión en Canaán. Esta herencia, esta promesa primera fue releída en tiempos posteriores a la luz de nuevos acontecimientos y sobre todo a la luz de la predicación profética. La posesión de la tierra fue muy precaria durante muchos siglos, durante toda la historia. Muchas veces fue perdida. Y entonces los profetas fueron reformulando la promesa de la posesión de la tierra y le dieron otro contorno. De alguna manera la promesa se convierte en una promesa escatológica. En el libro de Isaías, por ejemplo, se habla de heredar la tierra. En el capítulo 57, versículo 13, y en otros textos, con el contexto del regreso de la cautividad babilónica, pero refiriéndolo a una tierra transfigurada, que ya tiene rasgos, podríamos decir, celestiales. El Salmo 2, versículo 8, salmo mesiánico que se lee en forma mesiánica, trae esta palabra de Dios al rey Mesías: pídeme y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Esta ampliación de sentido se refleja también en la literatura extrabíblica de la época de la vuelta del destierro de Babilonia. Para Hebreos, entonces, es el heredero escatológico de las promesas del Antiguo Testamento. Esta herencia que el Hijo tiene individualmente se extiende después a todos los creyentes, que son los que van a heredar la salvación. Capítulo 2, versículo 14 de la misma carta a los Hebreos. La herencia es propiedad del Hijo,
pero Él la comunica a todos los creyentes. En la frase siguiente, también del versículo 2, por medio del cual hizo también los siglos. Podríamos decir que se retrocede en el tiempo para ubicarnos dentro de la preexistencia del Hijo. Para expresar la idea de que Dios creó el mundo, el autor recurre a una expresión, hizo los siglos, no tan conocida para nosotros, para nuestros oídos, pero esta expresión se puede entender de distintas maneras. En la interpretación de algunos se define el mundo creado por medio de una referencia a lo temporal, es decir, la creación es lo que existe en el tiempo, lo transitorio, y allí estuvo este hijo heredero. Otros prefieren asociarla a una idea rabínica que habla de dos eones, es decir, como dos eras, dos tiempos distintos. Uno, creado por Dios, que es el mundo este que vivimos o que viviríamos. El segundo, también creado por Dios, un mundo escatológico, el que viene, el mundo que viene. Según la interpretación que se asuma, Cristo habría intervenido o en la primera creación o haría la mediación para la realización de este mundo por venir, el mundo escatológico. No es aquí el momento para ponernos a decidir esto, simplemente marcamos las dos opciones. En el versículo 3 se entra en la descripción del Hijo por medio de una frase que lo tiene como sujeto. Hay un verbo principal, se sentó, que está precedido por dos participios en presente, siendo y teniendo, o sosteniendo, y uno en tiempo auristo, es decir, pasado, habiendo realizado. Los participios del tiempo presente indican una acción continuada, permanente, mientras que el auristo, lógicamente, una acción ya realizada. Por lo tanto, la descripción del Hijo comienza en este versículo 3 diciendo que es resplandor de la gloria e impronta de su sustancia, de la sustancia de Dios. Resplandor y gloria van a aparecer en otro texto del Antiguo Testamento, texto de la sabiduría, del libro de la sabiduría 7, capítulo 7, versículos 25-27. Es una descripción que se hace de la sabiduría divina. Y justamente Sabiduría 7:27 y Hebreos 1:3 son los únicos lugares donde van a aparecer la palabra resplandor en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el Hijo es la impronta del mismo ser de Dios. Lleva, sostiene, todo con su palabra poderosa. Mientras que la primera parte del versículo se ocupaba de la relación del Hijo con Dios, es la impronta de este Dios, la segunda parte se describe su relación con la creación. También en Sabiduría dice que lo renueva todo, lo administra todo, en Hebreos dice lo sostiene todo. El Hijo, a través del cual Dios ha hablado, lleva en sí mismo los rasgos de lo que Dios es coexistente con la eternidad de Dios, anterior a toda la creación, y por medio de él Dios realiza la obra de crear y conservar el universo. Fuertes palabras del autor de la carta a los Hebreos, lógicamente difícil de aceptar para los hebreos, para los judíos de su tiempo, y que lógicamente ya muestran y nos muestran todo lo que podemos mirar y ver sobre Cristo y sobre esa supremacía de Cristo por sobre todos los demás seres. El cambio del tiempo del participio del presente al aoristo, al pasado, indica también un cambio de enfoque. De la preexistencia del Hijo se pasa a su acción en la historia humana. Se nos dice que después de realizar o que ha realizado la purificación de los pecados. Al presentar esta acción del Hijo, se le atribuye una función sacerdotal, que aquí en este lugar de la carta está
puesto como de paso, citado como de paso, pero que va a tener un desarrollo muy importante en el resto de la carta, sobre todo en el tema del sacerdocio de Cristo. Dado por cumplida la acción sacerdotal, el verbo principal que le sigue indica la acción de sentarse a la derecha de la majestad de las alturas. Esta expresión, que de alguna manera ha quedado impresa en el credo de la Iglesia, remite al Salmo 110.1, siéntate a mi derecha. Este salmo va a ocupar un lugar de importancia en el desarrollo de Hebreo, como también en otras tradiciones del Nuevo Testamento. Y, como decíamos, queda fijado en la profesión de fe cristiana. La comparación con los participios del versículo 3 nos van a presentar una novedad al lector. Mientras que se describe la situación eterna del Hijo, en ya que no es participio este verbo en presente, sentarse, refiere a una situación que ha comenzado a partir de cierto momento y que se identifica con el ejercicio de la función sacerdotal que ahora Cristo tiene. El Hijo ha sido entronizado y colocado en el lugar del privilegio junto a Dios. La acción de sentarse a la derecha del trono de Dios puede entenderse, terrenalmente podríamos decir, de esa realidad en la que los reyes de Judá tenían y ponían a su derecha a su principal interlocutor, pero que es llevado a la dimensión mesiánica, y ahora el trono es el trono de Dios, es sentarse a la derecha de la majestad de las alturas, que implica una igualdad con la divinidad. Cristo, en su gloria, en su glorificación, debe esperar todavía el momento fijado por el Padre, en el que todas las cosas van a estar plenamente sometidas a Él. Se adelanta, podríamos decir, el autor de la carta a una posible acusación que le pueden hacer sus destinatarios de excesivo optimismo, porque todavía en el caminar humano existe el dolor, existe la muerte, y como que todavía no todo lo que implica el reinado de Cristo, todavía no todo está puesto podemos decir, bajo sus pies, ¿no? Entonces, ante un excesivo optimismo, él dice, bueno, pero todavía está en camino ponerse a los pies del Mesías. Pero también quiere evitar el pesimismo. Lógicamente, una comunidad que posiblemente haya sido perseguida o esté en persecución, lógicamente necesitan de un mensaje esperanzador. Cristo ya ha sido glorificado, es el Señor de la historia, y también los perseguidores de esta comunidad van a tener que someterse bajo los pies de Cristo, sentado a la derecha de Dios. El versículo 4, que citamos en el video anterior, dijimos, nos coloca con la tesis de que el Hijo es superior a los ángeles. Volvemos entonces para cerrar a nuestro texto. En estos versículos 5 al 14, en estas 7 comparaciones con textos del Antiguo Testamento, podemos concluir, mientras que el Hijo permanece para siempre, los ángeles, y por eso también todos los hombres, tienen una existencia efímera, ya que Dios los hace ráfaga de viento y llama de fuego. Ninguno de los ángeles ha sido invitado a sentarse a la derecha de Dios, mientras que Dios invita al Hijo a sentarse junto a Él. A los ángeles, por el contrario, se le ordena adorar al Hijo. De esta comparación aparece con evidencia que los ángeles solo son servidores, nunca reciben títulos como Hijo, Primogénito o Señor, y mucho menos Dios. El Hijo, en cambio, es designado con todos estos nombres. Por otra parte, el autor demuestra la superioridad del Hijo aplicándole textos que en el Antiguo Testamento parecerían referirse a Dios. Esto sobre todo en el versículo 6, versículos 10 al 12.
Esta forma de utilizar el texto bíblico ha sido ocasión de que el autor de la carta haya sido rechazado por algunos en sus comienzos. Sin embargo, claramente la Iglesia ha reconocido y aceptado que este hombre ha sido inspirado por el Espíritu y ha podido expresar el sentido verdadero de lo que es y de la supremacía de Cristo desde la dimensión no solamente de la creación, no solamente de la salvación, sino a donde ha sido llamado por Dios, y es estar sentado a la derecha del Padre. Allí entonces tiene a todos los seres bajo sus pies, y de alguna manera allí nos permite ver o buscar lo que va a ser en el tercer video, justamente esta dimensión de los ángeles que están al servicio de este Hijo que ha sido encumbrado a la derecha del